Introducción. La construcción de presas, carreteras, puentes o la lotificación de predios no puede realizarse sin conocer detalladamente la superficie sobre la cual se realizará el trabajo. Esto solo es posible a través de mediciones topográficas, lo que significa para ti una oportunidad de prestar tus servicios para medir y plasmar en planos la superficie terrestre. Para aprovechar este curso, necesitas tener conocimientos básicos de matemáticas y contar con buena salud. Este curso te ofrece toda la información que necesitas para dibujar planos con un software de dibujo CAD, organizar equipos de trabajo para realizar levantamientos topográficos y realizar el trazo y nivelación de cimentaciones. Toma esta capacitación y no solo sabrás cómo medir la superficie terrestre, también podrás contribuir a la construcción de la infraestructura de tu localidad. Manejo adecuado del equipo. La mayoría del equipo de topografía es delicado, por lo que debes manejarlos con precaución para evitar dañarlos y restarles precisión. Para ordenar y transportar el equipo de topografía, haz una lista con todos los componentes del equipo que requerirás para los trabajos. Ubica cada componente del equipo y cárgalo hasta el vehículo. Si este es muy largo, llévalo paralelo a tu cuerpo. De lo contrario, podrías provocar un accidente o dañar el equipo. Si este tiene agarradera o es muy voluminoso, tómalo de la agarradera o cárgalo pegado a tu cuerpo con la espalda recta. No lo lleves sobre tus hombros. Revisa que todo lo de la lista esté frente al vehículo. De lo contrario, repite el paso anterior hasta tener todo enfrente del vehículo. Sube el equipo al vehículo en orden de uso. Lo que utilizarás primero debe quedar más accesible. Para clavar las estacas, coloca la estaca en el lugar deseado. Golpea la estaca con un martillo. Aplica golpes firmes y pausados. Cambia tu posición de golpeo al menos una vez para generar equilibrio en los golpes y asegúrate que la estaca quede vertical. Para colocar los prismas y estadales, apóyalos sobre el suelo de manera vertical. Dirige la cara del prisma hacia donde se colocará la estación total. Verifica su verticalidad centrando el nivel circular. Mantén el equipo en su posición, evitando sobrecargarlo o inclinarlo, ya que esto provocará lecturas erróneas. Para instalar el trípode, sitúalo con las patas abiertas a una distancia entre 70 y 90 centímetros entre cada una. Fija sus patas pisándolas en la parte de abajo y contra el suelo, y apretando los tornillos para impedir su movimiento. Coloca una plomada por debajo del trípode, para localizar en el suelo el punto a partir del cual se hará la medición. Mantén las condiciones óptimas de operación de la estación total con las siguientes medidas. Coloca el instrumento a la altura de tus ojos, para evitar cansancio muscular y deficiencia en las lecturas. Rota el instrumento con la ayuda de sus tornillos. No fuerces el equipo. Evita tocar la pantalla de los instrumentos después de aplicarte repelente o bloqueador, pues mancharán y obstruirán la vista. Al operar el equipo, toma las siguientes precauciones. Coloca las señales de precaución cuando estés trabajando en la calle, a una distancia mínima de 7 metros. Dirige el tránsito de las personas para que no tropiecen con el equipo o se interpongan en la toma de lecturas. Limpia el equipo cada vez que regreses del campo, pues el polvo y la tierra pueden reducir su vida útil. El manejo adecuado del equipo mejorará la exactitud de las mediciones obtenidas.
Uso de la brújula. La brújula es una herramienta portátil que te permite medir ángulos e inclinaciones del relieve cuando no es posible el acceso con grandes equipos o cuando necesitas velocidad en el proceso. La brújula tipo Brunton es la más utilizada en el ejercicio de la topografía y sus mediciones se clasifican en dos grupos. De azimut. Mide el ángulo en grados centesimales desde 0 a 360, partiendo del norte geográfico hacia la dirección de interés en el sentido de las manecillas del reloj. A este ángulo se le conoce como azimut. De rumbo. Mide el ángulo en grados centesimales desde 0 a 90, que parte del norte o sur geográficos en dirección este u oeste. A este ángulo se le conoce como rumbo. Antes de trabajar con la brújula, debes ajustarla debido a la declinación magnética, que es la diferencia entre la ubicación del norte magnético de la Tierra y el norte geográfico. Hazlo de la siguiente forma. Consulta la declinación local en una fuente confiable, como el Instituto Geográfico Nacional. Aleja los aparatos electrónicos, metales o imanes de la brújula, ya que alteran las mediciones. Gira el tornillo de ajuste que rota el limbo graduado hacia donde lo requiera la declinación, ya sea este u oeste. Haz que coincida el norte de la aguja con el cero del limbo graduado de acuerdo con el ángulo de declinación consultado. Una vez ajustada la brújula, mide el azimut de la siguiente forma. Coloca la brújula sobre una superficie completamente horizontal en el nivel circular u ojo de buey y ajústala para que quede horizontal. Dirígela hacia el ángulo deseado, girándola y verificando que el nivel de burbuja esté al centro. Toma la medición que indica el norte de la aguja. Para utilizar la brújula como plomada para medir el ángulo a partir de un punto específico, asegúrate de que la brújula esté ajustada con la declinación magnética del lugar donde medirás. Párate con los pies al ancho de tus hombros y sostén la brújula cercana a tu cuerpo con ambas manos. Abre la tapa hasta que llegue a su tope y sosténla de manera que al ver a través de su mira plegable, observes el punto a medir por debajo de esta. Abre la pínula y alza su punta. Verifica la horizontalidad y verticalidad de la brújula al hacer que coincida con lo siguiente. Al ver por la mira plegable, se observe el punto de referencia. El nivel de burbuja se encuentra centrado y el reflejo de la punta de la pínula se alinea con la línea axial ubicada en el espejo. Anota el ángulo al que apunta la aguja norte. Mide el buzamiento, el cual es el ángulo de inclinación de una superficie medida con respecto a la horizontal, de la siguiente forma. Determina cuál es la línea de máxima pendiente del terreno soltando una canica en la parte superior y siguiendo su trayectoria. Esta se refiere al ángulo máximo que forma el terreno con respecto de la horizontal. Coloca la brújula de costado sobre la línea de máxima pendiente buscando que su lateral esté en el mayor contacto posible con la superficie del terreno para mantener su estabilidad y hacer más precisa la medición. Desplaza el clinómetro utilizando la clavija en la parte posterior de la brújula hasta que la burbuja quede en la zona central del nivel. Esto asegurará la medición del ángulo con respecto a la horizontal. Anota la lectura del clinómetro en tu libreta de campo. Limpia tu brújula antes de guardarla para que el polvo no opaque el cristal y dificulte el movimiento de su tapa. Uso de la estación total. La estación total es un aparato electrónico que mide distancias inclinadas y ángulos verticales y horizontales a través de coordenadas topográficas y geográficas, con una precisión al milímetro. Funciona por medio de un rayo láser que dispara en línea recta hasta un punto deseado y calcula el tiempo que tarda en regresar. Para realizar un levantamiento topográfico con la estación total, instala el trípode y coloca el plato lo más horizontal posible.
Sujeta la estación al trípode y nivélala ajustando sus 3 tornillos hasta que la gota del nivel de burbuja quede en su centro. Si el equipo cuenta con plomada láser, enciende el equipo y espera a que se nivele. Establece las coordenadas de arranque, que pueden ser arbitrarias o georreferenciadas, según las necesidades del proyecto. Asigna un nombre al archivo, así como el medio donde se almacenará la información. Registra el punto de referencia que usarás como base, apuntando la estación total hacia el prisma colocado en el punto. Coloca el prisma sobre el punto a medir y apunta la estación total hacia este. Registra los datos en la estación total. Repite este paso con todos los puntos cuya ubicación cercana al punto de referencia desees conocer. Guarda los datos obtenidos en un dispositivo de almacenamiento con la estación total. Cuando termines el levantamiento, desmonta y guarda la estación en su estuche, para que no sufra algún daño o se descalibre. Cuida la exactitud de las referencias en las que te apoyes para asegurar el levantamiento. Uso del GPS. El GPS se utiliza cuando las condiciones del terreno dificultan la movilidad o cuando necesitas registrar puntos muy distantes entre sí. Para usarlo en modo estático, coloca el tripié y ajústalo a una altura en la que se te facilite su manejo. Coloca la base nivelante y su adaptador. Nivela la base con los tornillos, girándolos de manera encontrada hacia la derecha o izquierda hasta que la burbuja del nivel circular quede al centro. Coloca cuidadosamente la antena en el orificio del adaptador. Enciende el equipo y determina la ubicación. Coloca los demás receptores en los puntos que se quieren conocer y manténlos durante 1 minuto para registrar sus coordenadas. Para usarlo en modo dinámico, coloca un receptor GPS estático en un punto de coordenadas conocidas. Coloca un receptor GPS móvil sobre el punto que deseas conocer. Mueve el bastón hasta que la burbuja del nivel quede al centro. Toma las coordenadas. Mueve el receptor al siguiente punto y repite los pasos anteriores hasta completar la medición. Por último, descarga las coordenadas que obtuviste a la computadora para que trace los puntos en el plano topográfico. Practica su operación para hacer más efectivo tu trabajo. Toma en cuenta que debes limpiar el equipo cada vez que lo uses para mantenerlo en condiciones óptimas. Organización de la cuadrilla de trabajo. La topografía es una actividad que requiere trabajo en equipo para conseguir los objetivos planteados. Una buena organización de tu cuadrilla te permitirá sacar el mayor provecho a los recursos y el equipo. Para coordinar una cuadrilla de trabajo, haz lo siguiente. Consulta el plan de actividades para el levantamiento topográfico y revisa que esté vigente y actualizado. Reúne a la cuadrilla y describe las actividades que realizarán, el equipo necesario y el tiempo aproximado para cada una. Delega de manera verbal las actividades, de acuerdo con la responsabilidad y conocimiento de los miembros de la cuadrilla. Permite la retroalimentación de las instrucciones en la cuadrilla y resuelve cualquier duda que pueda surgir. Sea abierto y recibe las propuestas que ayuden a mejorar los procedimientos. Asigna a un responsable del control de la bodega, el cual debe corroborar físicamente la entrada o la salida del material y autorizar la salida solo del equipo requerido para el proyecto. Designa a un responsable de los instrumentos, que revise su calibración y fecha de vencimiento, su funcionamiento, su estado físico, la realización del mantenimiento preventivo y cotidiano. Cuando estén en el lugar de trabajo,
Revisa que cada miembro de la cuadrilla porte el equipo de protección personal y conozca las medidas de seguridad para proporcionar un ambiente que minimice los riesgos de trabajo. Levantamiento planimétrico. Un levantamiento planimétrico es un plano que contiene distancias y ángulos horizontales de un predio o terreno al que se le denomina poligonal. Construye la tabla de registro para los datos del proyecto de la siguiente manera. Traza una tabla de 7 columnas. Las filas las determinarán el número de puntos de la poligonal. Escribe en la primera fila los encabezados: estación, distancia, azimut y distancia calculada. Los primeros 3 deben abarcar 2 columnas cada uno y el último solo una. Anota en la segunda fila los encabezados: desde, a, individual, acumulada, vista adelante y vista atrás. Escribe los datos con letra clara y legible para no tener contratiempos al realizar el trabajo en gabinete. El método de poligonales es un tipo de levantamiento planimétrico. Las poligonales son figuras geométricas formadas por rectas unidas consecutivamente. Las hay abiertas y cerradas. Estas se miden de la siguiente manera. Coloca una estaca o cualquier marca visible en los vértices de la poligonal. Asigna un nombre o un código a cada vértice y coloca la estación total en el punto que consideres como inicial. Coloca prismas circulares en los puntos colindantes al punto donde se encuentra la estación total. Haz la medición con la estación total en la dirección de los prismas. Anota las mediciones en la tabla, asignando de manera lógica los puntos adelante y atrás del punto de referencia para anotarlos en las columnas vista adelante y vista atrás. Mueve la estación total al siguiente punto. Coloca los prismas como se indicó y mide. Repite el paso 5 hasta que cierres la poligonal o se terminen los puntos por medir. El método radial es otro tipo de levantamiento planimétrico que también se usa en ambos tipos de poligonales, siempre y cuando desde el punto central se alcancen a ver todos los puntos sin obstáculos. Se mide de la siguiente manera. Coloca una estaca o cualquier marca visible en los vértices de la poligonal. Ubica el punto central de manera que sea visible y medible desde cualquier otro punto de la poligonal. Corta la vegetación que puede estorbar las mediciones en la dirección de las líneas radiales que parten del punto central hacia los otros puntos de la poligonal. Nombra los puntos de la poligonal. Normalmente el punto central se llama O. A los demás puntos se les pueden asignar números o letras consecutivos. Coloca la estación total en el punto central. Coloca un prisma en uno de los puntos de la poligonal. Haz la medición con la estación total en dirección del prisma y repite el paso 6 hasta tener los datos de todos los puntos de la poligonal. Ten en cuenta que los datos están siendo registrados en la memoria de la estación total, por lo que tendrás un respaldo además de tu libreta de campo. El levantamiento planimétrico también se puede hacer con tu brújula y una cinta métrica o distanciómetro. Para ello, coloca una estaca o cualquier marca visible en los vértices de la poligonal. Asigna un nombre o código a cada vértice y haz un pequeño croquis. Colócate en el punto en el que quieras iniciar con la brújula a la altura del pecho y mide el rumbo en dirección del punto siguiente. Los datos de este se colocarán en la columna de vista adelante y los datos del punto anterior se colocarán en la columna de vista atrás. Mide la distancia entre dichos puntos con una cinta métrica o un distanciómetro. Muévete al siguiente punto de la poligonal. Mide el rumbo en dirección del punto siguiente y del punto anterior y las distancias entre ellos. Repite el paso anterior hasta completar todos los puntos de la poligonal. Anota en tu libreta de campo los resultados obtenidos. Realiza las mediciones con la mayor precisión posible para que los resultados se apeguen a las condiciones del terreno.
Levantamiento altimétrico. Un levantamiento altimétrico es la medición del desnivel que existe entre dos puntos. Si están muy separados, la distancia se divide en secciones de 10 metros y se mide el desnivel entre cada una de las divisiones. Para calcular su desnivel, se puede usar una altura relativa, la cual no tiene un punto de referencia determinado, o una altura absoluta, basándose en los bancos de nivel que son marcas establecidas en tu región por las autoridades competentes. Para registrar los datos del levantamiento altimétrico, elabora una tabla de la siguiente manera. Traza 5 columnas. Determina las filas según el número de puntos a medir. En la primera fila, escribe los siguientes encabezados. Estación. Coloca aquí el nombre que des a cada uno de los puntos a medir. Cota es la medida del punto de referencia, ya sea arbitrario o banco de nivel. Vista atrás. Es la primera medida que se hace una vez que colocas el nivel. Asigna un signo positivo. Altura del instrumento. Esta columna se trabaja en gabinete. Vista adelante. Es la segunda medida que harás. Llevan el signo negativo. Para realizar un levantamiento altimétrico en campo, haz lo siguiente. Marca, con una estaca o pintura, los puntos cuyo nivel medirás. Verifica que la distancia entre estos no sea mayor a 10 metros. Instala el nivel topográfico a una distancia mínima de 2 metros del banco de nivel, o el punto que usarás como referencia. Apóyate de un colaborador para que sostenga un estadal sobre el banco de nivel u objeto con cota conocida, mientras mide su desnivel con el nivel topográfico. Registra este dato en la columna Vista atrás. Coloca a otro compañero de brigada en el segundo punto con otro estadal. Toma la lectura y registra el dato en vista adelante de la primera estación. Mueve el primer estadal al tercer punto a medir y coloca el nivel topográfico entre el punto 2 y 3. El nivel siempre debe colocarse entre los dos puntos cuya cota desees saber. Aplica la lectura vista atrás y vista adelante nuevamente y regístralo en tu libreta. Continúa con esta dinámica entre los estadales y el nivel topográfico, hasta completar todas las estaciones del proyecto. Una vez realizado el trabajo de campo y con todos los datos recogidos, dales tratamiento en gabinete de la siguiente forma. Escribe en la columna de cota el valor de referencia que usaste, banco de nivel o nivel arbitrario. Súmale la primera medida de vista atrás y apunta el resultado en el renglón correspondiente en la columna altura del instrumento. Réstale el primer valor de la columna vista adelante y anota el resultado en el siguiente renglón de la columna cota. Suma este nuevo valor de cota con el valor de la columna vista atrás del renglón correspondiente y anota el resultado en la columna de altura del instrumento. Réstale el valor correspondiente de la columna de vista adelante y apunta el resultado en el siguiente renglón de la columna cota. Repite los pasos hasta haber calculado todas las cotas. Resta la cota inicial y la cota final para conocer el desnivel entre el primer punto y el último. El trabajo en gabinete es tan importante como el trabajo de campo, por lo que debes hacerlo en un lugar sin distracciones y con todas tus herramientas a la mano. Compensación de errores. Los errores en los levantamientos topográficos suceden por la falta de precisión en los instrumentos y errores teóricos. Por ello, debes compensarlos en el trabajo de gabinete. La compensación la puedes realizar en un plano a mano o en un programa de dibujo, y en ambas deberás representar las medidas respetando una misma escala. Para ello, realiza lo siguiente. Traza sobre papel milimétrico
una línea horizontal que represente la longitud total de la poligonal medida. A esta la llamarás AX. Determina la diferencia de alturas entre el punto final medido y el punto final teórico. Este será el error de cierre. Dibuja una línea perpendicular que mida lo mismo que el error de cierre desde el punto X hacia arriba y cuyo punto final se llamará X'. Une con una línea recta los puntos A y X'. Marca sobre el segmento AX los puntos que contengan tu poligonal, respetando la distancia a escala entre ellos. Por ejemplo, los puntos B, C, D y E. Traza líneas rectas perpendiculares a la recta AX desde los puntos B, C, D y E hasta la recta AX'. Los puntos donde se intersecten serán B', C', D' y E', formando así las rectas BB', CC', DD' y EE'. Mide las longitudes de estas nuevas rectas formadas, que equivalen a la compensación de errores para los puntos B, C, D y E respectivamente. Ya que hayas obtenido las longitudes que compensan tu poligonal, haz lo siguiente. Traza en un papel milimétrico la poligonal a escala, cuya compensación por error mediste respetando los desniveles. Ubica el punto X' teórico en el plano. Traza a partir del punto final X en el segmento XX'. Obtén con un transportador el ángulo que forma la recta XX' con respecto de la horizontal. Traza sobre cada punto de la poligonal abierta o cerrada original las rectas que compensan el error en cada punto con la misma inclinación y sentido que la recta XX'. Los extremos de cada recta serán los puntos B', C', D' y E' corregidos. Une estos puntos desde A hasta X', formando la poligonal compensada por errores. Realiza tu trabajo en un lugar con buena iluminación y sin distractores, pues la compensación es esencial para la precisión del proyecto. Pie de plano. El pie de plano sirve para identificar la información y notas que el plano contiene. Este se ubica en el lateral derecho de la solapa del plano. Construye la solapa del plano en CAD de la siguiente manera. Escribe en la barra de comandos la palabra Units y da Enter. En la ventana que se abre, revisa que las unidades de medida del programa sean metros. Si no es así, cámbialas a estas y cierra la ventana. Agrega una capa a tu archivo con el nombre Pie de plano. Elige un color para identificarla y selecciónala para trabajar con ella. Usa el comando polilínea. Teclea 0,0 y da Enter para que tu línea comience en el origen cartesiano. Mueve el puntero hacia la derecha hasta que la línea sea horizontal. Teclea 0,9 y da Enter. Mueve hacia arriba el puntero hasta que la línea sea vertical. Teclea 0,6 y da Enter. Dirige el puntero hacia la izquierda hasta que la línea sea horizontal. Escribe 0,9 y da Enter. Cierra el rectángulo dando clic izquierdo en donde empezó tu línea y oprime la tecla ESC para acabar la instrucción. Ya con la solapa trazada, sigue estos pasos para hacer el pie de plano. Dibuja un círculo auxiliar con un radio de 0,15 y cuyo centro se encuentra en la esquina inferior derecha de la solapa. Traza una línea vertical que abarque el alto de la solapa a partir del punto donde se interseca la circunferencia y la línea horizontal. La distancia entre esta línea y el borde de la solapa marcará el ancho del pie de plano. Dibuja dos círculos auxiliares con su centro en la esquina inferior derecha de la solapa, con radios de 0,1 y 0,2. Traza una línea horizontal a lo ancho del pie de plano,
a partir de donde se intersecan las circunferencias y el borde vertical de la solapa. Realiza los dos pasos anteriores en la esquina superior derecha del plano y borra todos los círculos auxiliares. Usa el comando equidistancia. Da una distancia de 0.015 y copia hacia abajo la primera línea horizontal del pie de plano 5 veces. Llena los espacios dibujados de arriba hacia abajo con la siguiente información: norte, croquis de localización, simbología, notas y especificaciones, nombre del plano, nombre del proyecto, datos de la persona que entrega, datos del cliente, fecha y escala. Puedes agregar más recuadros repitiendo el paso 6 del proceso y modificando la distancia para editar el pie de plano. Usa tu creatividad para diseñar y acomodar las partes del pie de plano, pues esta es la carta de presentación de tu trabajo. Trazado de plano. Para la entrega de tu trabajo, debes plasmar en un plano los datos recabados a partir del levantamiento topográfico en un programa tipo CAD. Traza los puntos de la siguiente manera. Abre un archivo nuevo. Verifica que las unidades de dibujo sean metros y guárdalo con el nombre del proyecto. Genera una capa con el nombre poligonal, cambia su color y selecciónala para trabajar en ella. Usa el comando polilínea, escribe 0,0 y da Enter para comenzar a dibujar en el origen. Escribe la longitud del primer tramo, el símbolo menor que y el ángulo correspondiente y da Enter para trazar la línea. El programa toma 0 grados a la derecha horizontal a partir del punto de referencia y va sumando grados en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Traza los siguientes puntos de la poligonal de la misma forma, pero precedidos por una arroba para usar coordenadas relativas al nuevo punto de origen. Asigna un nombre a cada punto de la poligonal con el comando texto y acótalo con el comando dimensión, dando clic entre los dos vértices de cada uno de sus segmentos y formando una cota paralela en cada uno. Debes transformar los grados de tus rumbos para que coincidan con el formato que usa el programa de dibujo. Una vez que tengas la poligonal dibujada, necesitas añadir y ajustar el pie de plano. Para esto, selecciona la solapa con el pie de plano dibujado anteriormente, dando clic izquierdo en la pantalla por fuera de esta y sin soltar el botón, arrastra el cursor hasta cubrir todo. Observa que se resaltan los vértices y puntos del plano. Teclea Control+C para copiarlo. Sitúa el puntero de tu computadora en el archivo o capa donde está la poligonal y teclea Control+V en tu teclado para pegar la solapa con el pie de plano copiado. Usa el comando Escala para aumentar el tamaño de la solapa y pie de plano. Mueve la solapa y el pie de plano con el comando Mover hasta que toda la poligonal quede dentro. Finalmente, imprime el plano a tamaño 90x60 para entregarlo a tu cliente. Practica los comandos y el trazado de líneas para que dibujes con velocidad y así hagas tus entregas a tiempo. Interpretación de planos constructivos. Interpretar correctamente los planos constructivos te permitirá construir el proyecto apegándote a las dimensiones, formas, ubicación y materiales solicitados. Pide los planos al residente o superintendente de obra y haz lo siguiente para interpretarlos. Verifica que todos los elementos dibujados en planta tengan su nomenclatura y cotas correspondientes. Revisa que todos los ejes de referencia estén acotados entre sí. Examina que cada elemento de la cimentación
tenga su detalle de corte transversal o longitudinal, con la profundidad de desplante, y que no haya contradicción entre un corte y otro del mismo elemento. Cuando hay muchos elementos, es común que la información se encuentre en una tabla adicional y no en el dibujo. Compara los niveles de estructura y piso terminado, indicados entre la vista en planta y los cortes de los elementos. Estos deberán ser iguales sin importar la vista. Cada plano que te sea entregado deberá cumplir con todas las características anteriores. De lo contrario, expon las discrepancias al encargado de obra para su corrección y así asegurar tu trabajo. Replanteo de una obra. Replantear una obra es trasladar las medidas del plano de cimentación al terreno de construcción. De la precisión de este proceso depende la posición de toda la estructura. Haz el replanteo de la obra de la siguiente manera. Construye puentes de madera fijando dos estacas de 2 por 2 por 60 centímetros a los extremos de una tabla de 60 por 15 centímetros con clavos de 2 pulgadas. El lado donde se encuentran las estacas se llamará parte inferior y al opuesto, parte superior del puente. Introduce un clavo en el centro de la parte superior del puente sin meterlo completamente. A este se le sujetarán los hilos guía que indicarán los ejes principales y dimensiones de la excavación. Entierra una varilla en un punto demarcado, que será la referencia para el replanteo de la obra. Cuelga una plomada del clavo central del puente y déjala caer libremente. Acomoda el puente de tal manera que la plomada apunte, sin moverse, directamente sobre la varilla del punto marcado. Entierra el puente dando ligeros golpes con un mazo sobre sus extremos, verificando que la plomada apunte directamente sobre el punto marcado sin moverse. Intenta mover el puente con las manos y asegúrate de que éste se mantenga firme y fijo con la plomada apuntando al punto de referencia. Para replantear una obra con una estación total, haz lo siguiente. Instala la estación total con los puntos a replantear cargados en su memoria a un costado del terreno y asígnale un punto de referencia aleatorio. Selecciona la función de replanteo dentro del menú de la estación. Gira la estación total hasta que el azimut concuerde con 0 grados, 0 minutos, 0 segundos respecto al punto de referencia que escogiste. Coloca un prisma con una baliza frente a la estación total. Aléjate de ella hasta que cumplas la distancia indicada del primer punto y coloca ahí una marca en el terreno. Repite el proceso con los dos puntos extremos de cada eje principal del plano de obra. Coloca puentes de madera en los extremos de cada eje marcado y ata un hilo entre ambos puentes. Marca los ejes principales de la obra pasando el tiralíneas con cal sobre los cordeles puestos. Una vez marcados los ejes principales, indica el ancho de excavación o lugar de colocación de los elementos del proyecto, como el ancho de zanja o el lugar de colocación de los muros. Para ello, realiza lo siguiente. Mide el ancho de zanja que requieras según las medidas del proyecto a partir del clavo central de los puentes. Coloca sobre el puente un nuevo clavo en esa medida. Une con hilo los clavos de cada extremo del puente. Instala puentes complementarios, aplomados siempre con los ejes principales, de acuerdo con las necesidades del proyecto. Marca las nuevas líneas con cal. Repite estos puntos hasta que hayas marcado todas las medidas necesarias del proyecto. Sé preciso en la colocación de los puentes y cordeles y fíjalos de manera firme, pues estos deberán permanecer a la intemperie algunos días. Trazo de curvas en vías terrestres. El trazado de curvas consiste en revisar en gabinete el plano del proyecto para calcular la geometría de la curva y obtener tanto la ubicación como la orientación de sus rectas, también llamadas cuerdas.
Estas, al ser marcadas en el sitio de la obra, sirven para guiar la construcción. Para obtener las cuerdas, se requieren procesar las referencias de la geometría de la curva y los datos de apoyo. Para obtenerlos, haz lo siguiente. Revisa el plano de construcción y anota las siguientes partes de la curva. La ubicación o cadenamiento del punto inicial de la curva llamado PC, el cual se expresa en metros y coordenadas. El punto de terminación de tangente PT. Las coordenadas del punto de inflexión llamado PI. La longitud de la curva llamada LC. El radio de la curva conocido como R. El ángulo de la deflexión total, nombrado como delta. Calcula el grado de curva, o GC, al dividir la longitud de arco entre el radio de la curva. Identifica la longitud estándar de cuerda con el grado de curva que corresponda. Calcula el ángulo de deflexión parcial u orientación de las cuerdas por cada metro. Multiplica el grado de curva por la deflexión estándar y después divide entre 60 para obtener el resultado en minutos. Divide la deflexión total entre 2 con ayuda de una calculadora científica y anota el resultado. Con los datos de apoyo puedes obtener en una tabla el cadenamiento o ubicación y el ángulo de deflexión de las cuerdas de la curva. Dibuja una tabla con 4 columnas. Añade los siguientes encabezados. Cadenamiento. Cuerda. Ángulo de deflexión o delta parcial. Ángulo de deflexión acumulada o delta acumulada. Escribe en la primera fila del encabezado de cadenamiento el punto inicial de la curva. Llena con ceros el resto de la fila. Redondea el punto inicial a la longitud estándar de cuerda siguiente en un nuevo cadenamiento. Resta este cadenamiento menos el anterior y anótalo en la columna de la cuerda. Multiplica el ángulo de deflexión parcial por la longitud de la cuerda y anótalo en la columna de deflexión parcial. Suma la deflexión parcial con la deflexión acumulada anterior y anótalo. Repite los pasos 3, 4 y 5 hasta el punto de terminación de tangente. Compara la suma de las cuerdas con la longitud de la curva y la deflexión acumulada con la deflexión total entre 2. Si las longitudes no coinciden o los ángulos son diferentes por más menos 8 10 milésimas, deberás verificar tus resultados con el proyectista del plano de construcción para hacer la aclaración correspondiente. Con la información de las cuerdas de la curva, realiza el trazo en el sitio de la obra de la siguiente forma. Instala la estación total. Almacena en la estación total los datos de las cuerdas y las coordenadas del punto de inflexión. Selecciona la función de replanteo. Gira la estación total hacia las coordenadas del punto de inflexión hasta que el azimut concuerde con 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Continúa con el procedimiento de replanteo de una obra con estación total para trazar en el sitio de obra cada una de las cuerdas de la curva. Las carreteras tienen 3 ejes principales, las 2 orillas y el eje del centro, por lo que tendrás que realizar 3 veces el procedimiento de trazo de curvas por cada curva existente en el proyecto. Cálculo de volúmenes mediante CAD. Cuando se construye infraestructura, es fundamental conocer el volumen aproximado del material que se extraerá del lugar. Este determinará los costos de excavación y transporte del mismo. Para el cálculo de volúmenes con CAD, deberás contar con los datos de los levantamientos planimétricos y altimétricos del área de interés y hacer lo siguiente. Dibuja el área del proyecto. Traza su eje central y coloca los ejes sobre los cuales obtuviste la altimetría. Traza cada uno de los perfiles altimétricos añadiendo la profundidad de la futura excavación y cierra la figura para formar un área vertical. Obtén el área de las figuras formadas, seleccionando cada una con un clic y revisando la ventana de propiedades que aparece en alguno de los costados de la pantalla. Realiza el cálculo del volumen entre las 2 primeras áreas con la siguiente fórmula.
Suma las dos áreas involucradas y multiplica ese resultado por la mitad de la distancia entre ellas. Realiza este mismo cálculo con las áreas A2 y A3, después entre A3 y A4, y así hasta terminar con todas las áreas. Suma todos los resultados para obtener el volumen total de tierra por excavar y multiplícalo por el coeficiente de abundamiento del tipo de suelo del proyecto para conocer el volumen de tierra a transportar. El coeficiente de abundamiento corresponde a la expansión del suelo debido a la pérdida de esfuerzos que sufre al ser excavado, los cuales mantenían compactada a la tierra. Si no utilizas el coeficiente de abundamiento, los costos por transporte del material excavado serán mayores a los calculados. Prevención en trabajo de campo. Cuando realizas levantamientos topográficos, estás expuesto a elementos como el clima, la flora y la fauna local. Estos pueden provocar daños a tu salud si no sigues las medidas de prevención en el trabajo en campo. Para tener una expedición sin contratiempos, haz lo siguiente. Planifica la ruta sobre una carta topográfica o en un mapa digital. Prepara y examina si el equipo de trabajo puede desempeñar las labores. Revisa el pronóstico del tiempo para saber qué equipo extra debes empacar. Prepara el alimento necesario para el equipo de acuerdo con los días de trabajo. Avisa a las autoridades de la zona acerca de tu ruta para que estén al tanto de tu posición en caso de incidentes. Además, siempre lleva los números de emergencia a la mano. Informa a tus compañeros de trabajo sobre la ruta que seguirán y lo que deben hacer en caso de emergencias. Antes de realizar el trabajo de campo, debes conocer con qué plantas y animales te puedes encontrar para evitarlos y prevenir accidentes. Investiga el tipo de flora y fauna de la región, su ubicación probable y qué tan factible es un contacto con ella. Revisa qué hacer en caso de contacto con cada una. Muestra a tus compañeros de trabajo las imágenes que encontraste para que todos las identifiquen y se alejen de ellas. Lleva contigo el antídoto contra mordedura o picadura de algún animal peligroso de la región, si es necesario. Toma en cuenta que el exceso de confianza puede ser tu peor enemigo. Por lo tanto, mantente alerta y sé cuidadoso al realizar tu trabajo. Procedimientos ante fenómenos naturales. Durante tu trabajo en campo, pueden ocurrir diferentes fenómenos naturales que ponen en riesgo tu integridad y la de tu equipo. Saber qué hacer durante estos eventos preservará tu salud y la de los demás. Los incendios forestales pueden ser ocasionados por actividades humanas, por lo que durante tu estancia en el campo, evita tirar colillas de cigarros, quemar basura, dejar prendida una fogata sin supervisión. Si te percatas de algún incendio cerca de tu posición, realiza lo siguiente. Aléjate del fuego y del humo por las zonas laterales del incendio y con menor vegetación posible. Camina hacia un lugar abierto y siempre cuesta abajo. Evita caminar hacia barrancos y cañadas. Llama a las autoridades correspondientes y reporta el incendio, una vez que te encuentres a salvo. En temporada de lluvias, puedes encontrarte con inundaciones, debido al desbordamiento de los ríos del lugar donde estás trabajando. Si eso ocurre, haz lo siguiente. Guarda la calma. Mantén tus herramientas de trabajo a la mano, pero principalmente botiquín, agua y alimentos. Aléjate de árboles o cualquier cosa que pueda ser derribada y arrastrada. Evita manejar sobre lugares inundados, pues podrías quedar atascado. Si ocurre esto, abandona el vehículo y sube a un lugar alto.
Evita nadar a través de la zona inundada, ya que el cauce principal, la corriente o algún objeto podrían arrastrarte. Llama a los equipos de emergencia con tu teléfono satelital si te quedas atrapado en un lugar alto, árbol o montaña. Si conoces que la zona de trabajo es propicia a inundaciones, planea tu visita fuera de la temporada de lluvias. Durante un sismo, haz lo siguiente. Mantén la calma. Aléjate de cualquier objeto que pueda caerse, como árboles. Espera que pase el movimiento y regresa a tu campamento base. Solicita asistencia médica si encuentras algún lesionado. Sigue las indicaciones de las autoridades competentes. Capacita a tu brigada de trabajo ante estos fenómenos para que sigan las indicaciones en caso de requerirlo. Principios de fotogrametría con dron. La fotogrametría es la técnica que a partir de fotografías aéreas define con precisión la forma, dimensión y ubicación de algún objeto o superficie. Para realizarla se utilizan drones debido a su tamaño reducido y bajo costo de operación. Para usar un dron en fotogrametría, realiza lo siguiente. Consigue los permisos necesarios para volar drones en el área de interés. Carga en tu tablet o celular alguna aplicación para mapeo 3D. Marca la ruta, terreno o estructura que deseas visualizar e inserta la ruta que seguirá el dron. Puede ser circular o en forma de S. Asigna un radio suficientemente grande para que no choque con algún obstáculo y elige el número de vueltas que quieres que dé. Indica el intervalo de la fotografía. Cada 3 segundos es suficiente. Practica constantemente el vuelo para obtener imágenes de calidad bajo cualquier clima. Después de ello, deberás digitalizar los datos para crear un modelo virtual del espacio fotografiado. Haz lo siguiente. Carga en tu computadora un software de generación de modelos 3D a partir de fotografías. Retira la memoria del dron y carga las fotografías a tu computadora. Abre un archivo nuevo y forma el modelo de acuerdo con las texturas y parámetros que desees. Guarda tu archivo y expórtalo en PDF para manejarlo más fácilmente. La fotogrametría con dron requiere de una inversión mayor para contar con el equipo necesario para realizarla, pero con el tiempo suele ser más rápida, precisa y económica que el modelado de puntos manual.